Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un tema que, madre mía, estoy seguro de que va a encantarles. Y es que, agárrense fuerte. Tenemos una bomba, una primicia, un bombazo que los va a dejar pegados a la pantalla literalmente. Hoy nos sumergimos con los 5 sentidos en el universo de asterisco Mert Ramazan Demir asterisco y asterisco Afra Saraolu asterisco, la pareja del momento, los reyes indiscutibles de la farándula turca. Los protagonistas de la serie que nos tiene a todos, absolutamente todos enganchados como calcomanías, Yalan, o M.R. Rong, como se conoce en algunos lugares, aunque por favor, no nos confundamos con el título en inglés, aquí hablamos de la original. ¿Y por qué les digo que es una bomba? Pues porque vamos a diseccionar, analizar con lupa, y desmenuzar hasta la última migaja, una entrevista que por lo que me han contado, es de esas que no dejan títere con cabeza. Una entrevista íntima, explosiva, de esas que te dejan sin aliento y que parecen haber desatado toda la artillería pesada. Así que ya lo saben, agarren sus palomitas, preparen sus bebidas, porque esto promete ser épico. Antes de que entremos en materia, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí en este espacio virtual encontrarás de todo, desde análisis exhaustivos de series turcas, pasando por los chismecillos más jugosos de la farándula internacional, hasta reseñas de películas y documentales que te volarán la cabeza. Así que no te lo puedes perder. Suscribirse es gratis y me ayudas un montón a seguir creando contenido. Gracias de antemano. Bueno, volviendo a lo que nos compete, la entrevista. Lo primero que quiero dejar muy claro es que por respeto a la integridad de Mert y Afra, y también por respeto a sus fans, no voy a publicar extractos directos de la entrevista original, a menos que sean de dominio público. Sin embargo, me he sumergido a fondo en la información disponible, he leído las transcripciones, he visto fragmentos, y he analizado a conciencia las reacciones de los fans en redes sociales, en foros y en todos los rincones de Internet. Mi objetivo principal es ofrecerles un resumen completo y bien documentado de lo que se dijo, de lo que se insinuó, de lo que se interpretó, y sobre todo, de las posibles implicaciones que esto puede tener para la pareja y para la serie en sí. La entrevista, según los rumores y las descripciones que he leído, se llevó a cabo en un ambiente que podríamos describir como íntimo. Un ambiente relajado con poca gente, lejos de las cámaras y los flashes. Esto, lógicamente, permitió que Mert y Afra se sintieran más cómodos, más a gusto, y por lo tanto, más abiertos a responder preguntas que en otras circunstancias, quizás habrían evitado o respondido de manera evasiva. Y ojo, no se me malinterprete, esto no se trata de un chisme barato, ni de un simple cotilleo de farándula. Lo que me interesa, como siempre, es analizar cómo estas declaraciones influyen en la percepción de la serie, en la imagen pública de los actores, en la relación que tienen con sus seguidores, y en el impacto que todo esto puede tener en el futuro de sus carreras. Uno de los temas centrales de la conversación, y que ha generado un gran revuelo, un tsunami en las redes sociales, es la naturaleza de su relación. Todos sabemos que en la ficción, la química entre Ferit y Seyran, los personajes que interpretan Mert y Afra en Yalan, es explosiva, innegable, palpable. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo transmite una conexión que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón de los espectadores. Pero, ¿qué pasa en la vida real? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta del millón, ¿hay algo más allá de la pantalla? ¿Hay algo más que una simple amistad o una relación laboral? Según fuentes cercanas, ambos evadieron las preguntas directas sobre su relación. No confirmaron, pero tampoco negaron categóricamente. Utilizaron un lenguaje ambiguo lleno de sutilezas y matices, con frases como tenemos una conexión muy especial, nos entendemos muy bien, nos apoyamos mucho, o somos como una familia. Frases que por un lado, no revelan nada concreto y no dan una respuesta definitiva, pero que por otro alimentan la especulación, la fantasía y los sueños de los fans, que anhelan verlos juntos también en la vida real. Pero, ¿qué es lo que realmente importa de todo esto? ¿Qué es lo que realmente debemos analizar y comprender? Para mí la clave, el quid de la cuestión, está en la forma en que Mert y Afra se complementan. En la entrevista se les ve muy cómodos el uno con el otro, se ríen juntos, se miran cómplices, se interrumpen para corregirse o completar las frases del otro. Y eso, amigos, es algo que es casi imposible de fingir.
La química que tienen, la complicidad, el entendimiento trasciende la pantalla y llega al corazón de los espectadores, que al final del día, quieren ver a sus ídolos felices y, ¿por qué no?, enamorados. Y por supuesto esto influye y mucho en el éxito de la serie. Una cosa es ver una historia de amor en la pantalla, y otra muy distinta es creer en esa historia de amor, sentir que los personajes que interpretan los actores están realmente enamorados. Y en este caso, la magia parece funcionar a la perfección. Otro aspecto interesante de la entrevista, y que me parece sumamente relevante, es cómo abordaron la presión mediática y las críticas que han recibido. Ambos han hablado abiertamente sobre la dificultad de gestionar la fama repentina, la exposición pública constante, y sobre cómo intentan proteger su privacidad y su vida personal. Afra, en particular, ha confesado sentirse abrumada por la cantidad de rumores y especulaciones que circulan sin control en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los foros de fans. Es comprensible, la fama tiene un precio, y ese precio a veces es la pérdida de la intimidad y de la tranquilidad. Pero también han dejado claro, y esto es muy importante, que están agradecidos por el apoyo y el cariño incondicional de sus fans. Mert, por ejemplo, ha destacado la importancia de la conexión con el público, de la interacción con sus seguidores, y ha agradecido el cariño que reciben en cada evento, en cada rueda de prensa, en cada encuentro con la prensa. Afra, por su parte, ha expresado su admiración por la lealtad de sus seguidores, que siempre están ahí para apoyarlos, y ha prometido seguir dando lo mejor de sí misma en cada proyecto, en cada interpretación. Es un gesto de humildad, de gratitud y de compromiso con su público. En cuanto a la serie Yalan, la entrevista también ha dado pistas sobre el futuro de la trama. Aunque lógicamente no han revelado detalles concretos, han dejado entrever que la relación entre Ferit y Seyran va a seguir evolucionando, con nuevas pruebas y desafíos por delante, con momentos de alegría y momentos de sufrimiento, con giros inesperados y con muchas sorpresas para los fans. Y por supuesto han prometido muchas sorpresas para los fans, que a estas alturas estamos esperando con ansias cada nuevo episodio. Un tema que obviamente no se ha escapado de la entrevista son los rumores sobre posibles celos, tensiones y conflictos en el set de rodaje. Sabemos que cuando existe una fuerte química entre dos actores, es normal que se generen especulaciones sobre posibles romances, sobre posibles conflictos, sobre todo tipo de cosas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay algo de verdad en estos rumores? Mert y Afra, con mucha diplomacia, con la elegancia que los caracteriza, con una sonrisa en los labios, han negado rotundamente que exista ningún tipo de conflicto entre ellos. Han asegurado que se llevan muy bien con todo el equipo, que el ambiente de trabajo es excelente, que hay mucho respeto y que todos se apoyan mutuamente. En mi opinión, esta respuesta es muy importante porque demuestra profesionalismo, madurez y, sobre todo, respeto por su trabajo y por sus compañeros. Los actores son seres humanos y como tales tienen sus sentimientos, sus emociones, sus momentos buenos y malos. Pero al final deben saber separar la vida personal de la profesional, y eso es algo que tanto Mert como Afra han demostrado saber hacer, con la experiencia que han ido acumulando en sus carreras. Además, la entrevista también ha revelado algunos detalles sobre las futuras colaboraciones de Mert y Afra. Ambos están muy ocupados con sus proyectos individuales, con sus nuevos papeles, con sus compromisos profesionales, pero no descartan, ni mucho menos, la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. De hecho, la idea parece tentarles mucho y eso es algo que, sin duda, emocionará a los fans, que esperan con ansias verlos de nuevo en la pantalla, juntos, compartiendo escenas, transmitiendo esa magia que los hace tan especiales. En resumen, esta entrevista ha sido, sin duda, una verdadera caja de Pandora. Ha dejado al descubierto algunos secretos, ha alimentado las especulaciones, ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha puesto a prueba la paciencia de los fans. Pero sobre todo nos ha mostrado la humanidad de Mert y Afra, su profesionalismo, su madurez, su inteligencia, su compromiso con su trabajo y con sus fans, y la conexión especial que tienen, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aquí llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado. Hemos analizado la naturaleza de la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, la presión mediática que sufren, el futuro de la serie Yalan, y las posibles colaboraciones futuras de la pareja. Espero que este análisis les haya resultado interesante, útil y entretenido. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar sus comentarios y compartir su opinión.
¿Qué les pareció la entrevista? ¿Creen que hay algo más, algo oculto, entre Mert y Afra? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en otra serie, en una película, en un anuncio, en lo que sea? Déjenmelo saber en los comentarios. Me interesa mucho su opinión. Y antes de irme, como siempre, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y no olviden, manténganse al tanto de las novedades, porque este es solo el principio.